Huí You porque look mis padres very eligieron sharp a su this hijo evening. adoptivo por encima Thank de you. mí You durante look 10 stunning años. yourself. Años después, volvieron y me gritaron por dinero cuando les dije que no. Solo dile que quieres que tu hermano sufra. Así que me volví loca. Oye, Reddit. Así es como mis padres arruinaron mi vida para que pudieran parecer héroes para su hijo adoptivo. Hoy es un día de celebración para ambos. Tenía sentido porque el cumpleaños de Pierce es el mes que viene. Eso fue lo que me dijo mi madre delante de 14 de mis compañeros de clase en Gino's Pizzería en mi cumpleaños número 16. El único cumpleaños que realmente planearon para mí. Por primera vez en años, no tuve que inventar una excusa para no poder tener amigos cerca. Estoy allí de pie viéndolos extender un pastel de chocolate. No me gusta el chocolate. Siempre me ha gustado. Esto es algo que Pierce sabe. Mis padres lo saben. Pero a Pierce le gusta mucho el chocolate. Y Pierce consigue lo que quiere. Vi a un chico que ni siquiera era pariente mío sonriéndome desde el otro lado de la mesa con esa expresión de inocencia practicada. Y algo dentro de mí simplemente se encendió. No furia, sino algo más frío. ¿Recuerdas que hablamos de esto?, dijo Pierce, ladeando la cabeza como un cachorrito que no entendía. Dijiste que era bueno. Nunca habíamos hablado de nada, ni una sola vez. Pero mis padres ya estaban de acuerdo desde que Pierce lo dijo. Y la palabra de Pierce era la ley en esa casa. Perdí la cabeza. No fue uno de mis mejores momentos. Le grité delante de todos. Lo llamaron mentiroso. Le dije que lo arruinaba todo. Mi papá me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió, y me dijo que me quedara en la camioneta hasta que aprendiera a ser un hombre. Me senté en el estacionamiento de Gino's Pizzería y vi a un chico de 15 años que había estado viviendo conmigo durante 8 años soplar las velas de mi pastel de cumpleaños. Mis amigos fueron enviados a casa rápidamente porque armaron un alboroto al decirles a mis padres que esto no era justo. A 3 de mis mejores amigos los echaron por defenderme. Esa fue la noche en que empecé a hacer planes. Me senté en ese auto y pensé, tengo que irme de aquí y no volver jamás. No tenía ni idea de cuánto tardarían en notarse los efectos, pero cuando lo hicieron, afectaron a todos. Déjenme volver. Tenía 8 años cuando mis padres trajeron a Pierce a casa. Tenía 7 años y tuvo que dejar un hogar de acogida malo en otro condado. Era imposible que mis padres fueran ricos. Papá trabajaba como técnico de instalaciones para el distrito escolar. Mamá trabajaba como secretaria a tiempo parcial. Vivíamos en una casa estilo rancho de 3 habitaciones, en un suburbio a las afueras de Columbus, Ohio. Parecía bonita desde afuera, pero se mantenía en pie gracias a las tarjetas de crédito y a la falta de trabajo. Al principio, era feliz. Siempre quise un hermano. Pierce parecía tímido, callado y un poco nervioso cuando había ruidos fuertes. Sentí lástima por el pequeño. Le di mi litera de abajo, compartí mis cosas con él e intenté que se sintiera como en casa. Eso duró unos 4 meses. Esto es lo que necesitas saber sobre Pierce. Era inteligente, no un genio intelectual, pero brillante con la gente. Sabía exactamente cómo trabajaban mis padres cuando tenían 9 años. Sabía que eran culpables. Entendía que necesitaban sentirse héroes y los usaba como un instrumento. Déjame mostrarte lo mejor. La tarjeta del trauma. Pierce siempre se quedaba callado cuando yo recibía algo. No estaba enojado. Se quedaba callado. Me quedaba solo en su habitación hasta que mi madre tocaba la puerta. Luego no había nada. Simplemente no tenía cosas así antes. No pasa nada. Siempre recibía algo mejor de lo que yo tenía en una semana. Cuando tenía 10 años, era Navidad. Pedí una pelota para jugar al baloncesto. Compré una de segunda mano en una venta de garaje. Pierce quería una Game Boy. Es nueva y todavía está en su caja. La forma de pensar de mi madre. Pierce nunca había tenido una Navidad auténtica. Has tenido 10. Cada año pasa lo mismo. Jim tiene zapatillas nuevas para 7º grado. Sigue con las viejas. Ese mes siguiente, Pierce quería un par de botas de fútbol que costaban 90 pesos. Terminado. Calculador gráfica para un test de álgebra. Consigue una de la biblioteca. La cremallera de la mochila de Pierce se rompió. Esa tarde, mamá lo llevó al centro comercial. El dinero nunca fue el problema. Se trataba de lo más importante. Yo no era uno de ellos. Triangulación. Pierce me dijo una cosa y mis padres otra. Luego solo vieron la explosión. Viaje escolar de 40 pesos al Museo de Ciencias cuando tenía 12 años. Le di a mi mamá el permiso. El día anterior. No puedo pagarlo. Acabo de pagar 175 pesos para inscribir a Pierce en fútbol. Pierce en la mesa. Les pedí que te dejaran ir a ti en su lugar,
pero dijeron que no. Más tarde, lo escuché por teléfono de casa diciéndole a mi tía. De todos modos, ni siquiera quería ir. Me aseguré de parecer desagradecido desde todos los ángulos. Inocencia armada. El niño podía llorar cuando se lo ordenaba. Cada vez que lo llamaba delante de mis padres, con lágrimas y mirando al suelo, mi padre inmediatamente se volvía contra mí. ¿Por qué te metes con él? Ha pasado por más de lo que jamás entenderás. Frase estándar cada vez y cada vez yo era el malo. Para cuando tenía 13 años, mentalmente me había desconectado de la vida familiar. Cenaba solo en mi habitación cuando podía. Dejé de pedir cosas. Dejé de esperar cosas. Lo peor es que creo que mis padres realmente no lo vieron. No eran malvados. Solo eran débiles. Pierce había encontrado el exploit en su sistema operativo y lo ejecutaba 24/7. Después del desastre del cumpleaños en Ghost, algo cambió en mí para siempre. Ya no estaba triste. No estaba enojado. Estaba harto. Pero tenía 16 años. Sin dinero, sin auto, sin trabajo. Así que no podía irme. Tenía que construir una pista. Y tenía que hacerlo sin que nadie se diera cuenta. La primera cosa inteligente que hice fue hablar con mi consejero académico. No le conté toda mi vida. Simplemente le dije que quería ir a la universidad. No tenía apoyo financiero en casa y necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Fue el primer adulto que me miró como si valiera la pena escucharme. Me explicó todo el plan: calificaciones, becas, ayuda financiera, estudio y trabajo, emancipación si llegaba el caso. La segunda cosa inteligente fue que conseguí un trabajo. Empecé a limpiar mesas en un restaurante llamado Ang cerca de la Ruta 33. $7.50.50.50 la hora más propinas. 3 noches a la semana y los sábados. A mis padres no les importó porque significaba que estaba fuera de casa, lo que le facilitó la vida a Piscis. Les dije que estaba ahorrando para un auto. En realidad, estaba ahorrando para una salida. La tercera cosa, y esta es la que casi me explota. Abrí una cuenta bancaria. A los 16. Técnicamente necesitas un padre o tutor para una cuenta de menor en Ohio, pero mi consejero académico me conectó con una cooperativa de crédito que tenía un programa de independencia juvenil. Abrí una cuenta con depósito directo del restaurante. No era mucho. Después de 8 meses, tenía 2.340 pesos. Después de un año, 4.100 pesos. Para cuando cumplí 17 y conseguí un segundo fin de semana reponiendo estanterías en una ferretería, ganaba alrededor de 700 pesos al mes y lo tenía casi todo en el banco. Mis padres nunca preguntaron a dónde iba el dinero. Nunca lo comprobaron. Para ellos, yo era solo el chico tranquilo que ya no causaba problemas, justo como yo lo quería. Mientras tanto, Pi se empeoraba. A los 15, quería un teléfono nuevo. Lo consiguió. Quería una PC para juegos. Lo consiguió. Con una tarjeta de crédito que mis padres no podían permitirse. Cuando le señalé que no teníamos esa cantidad de dinero, mi padre me gritó: «No te preocupes por nuestras finanzas. Preocúpate por tu actitud». Dejé de señalar cosas. Después de eso, aprendí las reglas de la casa. Pierce una vez fueron necesidades, y mis necesidades eran inconvenientes. La parte más difícil de esos años no fue favoritismo en sí. Fue verlo suceder en tiempo real mientras nadie lo reconocía. Acción de gracias. Mis padres dejaron que Pierce invitara a 2 amigos a cenar. Pedí invitar a Travis. No teníamos espacio. Había 3 sillas vacías en la mesa. Mi cumpleaños a los 14. Nada, ni tarjeta, ni pastel, ni reconocimiento. El cumpleaños de Piscis 3 semanas después. Mi madre horneó un pastel de terciopelo rojo desde cero y todos cantaron. Estaba en mi habitación con la puerta cerrada, escuchando a través de la pared. Empecé a almorzar sola en la escuela porque no tenía la energía para fingir que todo estaba bien. Mis calificaciones bajaron durante un semestre en 9º grado, no porque fuera tonta, sino porque no le veía el sentido. ¿Para qué trabajar duro si nadie se da cuenta? Mi consejero académico lo señaló y me llevó a su oficina. Creo que se dio cuenta de que algo andaba mal en casa, pero yo aún no estaba lista para hablar. Simplemente dijo: «Tus notas están bajando y no creo que sea porque no puedas hacer el trabajo. Ven a verme si quieres hablar de lo que pasa». No volví en casi un año, pero lo recordé. Me contó que el incidente ocurrió unos 4 meses antes de mi 18. Pierce entró en mi habitación, algo que hacía con frecuencia porque para él no existían límites, y encontró una carpeta debajo del colchón.
Dentro había una lista impresa de apartamentos, un resumen de la cuenta de ahorros que había impreso en la cooperativa de crédito y una lista de verificación para la mudanza. No se lo dijo a mis padres. En cambio, intentó chantajearme. Se me acercó a la cocina y me dijo, «Encontré tu plan. ¿Cuánto lo quieres?» Lo miré fijamente a la cara y le dije, «Nada, porque si se lo cuentas, me voy esta noche en lugar de dentro de 4 meses». Y entonces, ¿a quién van a culpar de todo? Parpadeó. Lo pensó y se alejó porque me necesitaba allí. Yo era su contraste. Sin el niño abandonado en casa, era solo otro niño, y eso lo asustaba. Ese fue el momento en que supe que tenía influencia, aunque fuera pequeña. Pise necesitaba que me mantuviera invisible para que pudiera seguir siendo dorado. Mantuve la cabeza baja, seguí trabajando, seguí ahorrando. Para cuando cumplí 18 años, tenía 8,760 pesos en mi cuenta y un plan que era casi hermético. Mi cumpleaños número 18 cayó un miércoles, 19 de enero. Ya había reservado una habitación en un apartamento compartido a unos 90 minutos al este, cerca de un colegio comunitario en el que me habían aceptado. El alquiler era de 525 pesos al mes. Los servicios públicos se dividían entre 3. Mis compañeros de piso eran 2 chicos con los que había conectado a través de una bolsa de vivienda en línea. Ambos estudiantes, ambos tranquilos. Había pedido prestado el coche de Travis 2 veces para ir hasta allí, ver el lugar y firmar el contrato de arrendamiento. Usé la dirección del gerente de mi ferretería como mi dirección postal para los muelles de arrendamiento, así que no llegó nada a casa de mis padres. El plan era simple. La mañana de mi cumpleaños, cargar 2 bolsas en el auto de mi amigo Travis, conducir hacia el este, empezar de nuevo. Aquí es donde casi se derrumba. El auto de Travis averió la noche anterior. El alternador murió en su entrada. Me llamó a las 10 de la noche presa del pánico. Me senté en el suelo de mi habitación mirando al techo durante unos 45 minutos tratando de pensar en un plan B. Pensé en un Greyhound, pero la estación más cercana estaba a 12 metros y tampoco tenía transporte. Pensé en llamar un taxi, pero 90 minutos de feria se comerían casi 200 pesos que no podía permitirme perder. Finalmente, llamé al hermano mayor de Travis, Nico. Nico trabajaba turnos de noche en un almacén de distribución y tenía un camión. Le debía un favor a Travis. Dijo que podía llevarme, pero teníamos que irnos a las 5:30 de la mañana porque necesitaba dormir antes de su siguiente turno. Listo. Llega la mañana. Nadie en la casa está despierto todavía. Había empacado toda la noche anterior. 2 bolsas de lona, una mochila, mi computadora portátil, mis documentos. Bajé sigilosamente las escaleras y llegué a la puerta principal antes de que se encendiera la luz del pasillo. Mi madre estaba allí de pie en bata. ¿A dónde vas con esas bolsas? Le dije la verdad. Me voy a mudar. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 18 años. Pasó de estar confundida a entrar en pánico y a furiosa en unos 8 segundos. Llamé a mi padre. Vino furioso por el pasillo con sus cajas. Pierre se apareció en lo alto de las escaleras como si tuviera un boleto de primera fila. Mi padre bloqueó la puerta. No vas a ir a ninguna parte. No acordamos esto. No tienes que estar de acuerdo. Dije, soy un adulto legal. Entonces mi madre me golpeó con, íbamos a celebrar tu cumpleaños con Pierre el próximo mes. Hablamos de este mismo guión antes. Mi cumpleaños no era mío. Mi vida no era mía. Todo se veía a través de la lente de lo que le funcionaba a Pierre. Ni siquiera recordabas que era mi cumpleaños hasta que te lo dije hace 30 segundos. Dije, mi papá se enfureció. Estás castigado. Vete a tu habitación. Tengo 18 años. No puedes castigarme, dijo Pierre desde las escaleras. Humano relegate. Estás haciendo llorar a mamá. Una jugada clásica. Replantéame como el agresor. Haz que mi salida parezca un ataque a la familia. Nico tocó la bocina 2 veces afuera. Recogí mis maletas y caminé hacia la puerta. Mi papá agarró una. No Laura tired de untiring. Solo lo miré y le dije, si no me sueltas, llamaré a la policía. Soy un adulto y estas son mis cosas. Se soltó. Creo que la palabra policía lo cortocircuitó. Nadie se había resistido nunca en esa casa. No así. Salí, me subí a la camioneta de Nico y no miré atrás. Mi mamá estaba en el porche llorando. Mi papá estaba de pie detrás de la puerta contra tormentas con los brazos cruzados. Pierre estaba en la ventana del piso de arriba observando. Bloqueé los números de mis padres antes de que saliéramos a la carretera. Cambié mis redes sociales a privadas.
Les dije a Travis y a Nico que no le diera mi información a nadie. Travis cometió un desliz 5 años después, pero ya hablaré de eso. El primer mes fue horrible. Colchón inflable, turnos temporales en el almacén y comiendo como si me estuviera preparando para el apocalipsis. La universidad comunitaria comenzó 2 semanas después. 30 horas semanales de trabajo, 12 créditos. No era glamoroso, pero todo lo que estaba construyendo era mío. Nadie podía dárselo a Pierce. Nadie podía quitármelo porque alguien más lo merecía más. Durante los años siguientes, mantuve un perfil bajo. Terminé la escuela y conseguí un trabajo de administrador de TI en una compañía regional de seguros. A los 23, tenía mi propia casa, un Civic usado, unos 11,000 pesos ahorrados sin ningún contacto con nadie de mi vida anterior. Borrón y cuenta nueva. Fue entonces cuando sucedieron 2 cosas en el mismo mes que lo destaparon todo. Primero, empecé a salir con una chica llamada Janelle. La conocí en una barbacoa de un compañero de trabajo. Tenía 25 años, trabajaba como agente de alquiler en una empresa de administración de propiedades y parecía una persona seria. Era divertida, directa, no se andaba con juegos, o eso creía yo. Durante los primeros 3 meses. Fue genial, me apoyó, se interesó en mi vida y me preguntó sobre mi familia. Y cuando le conté la versión corta, no hables con ellos, me dijo, bien, no conoces a nadie que te tratara así. Debería haberme dado cuenta de que memorizaba cada detalle que le contaba. En ese momento, pensé que simplemente le importaba. Entonces, recibí una llamada de un número desconocido un martes por la noche. Normalmente las dejo en el buzón de voz, pero contesté porque prefijo me sonaba. Era mi madre. Estaba llorando. Dijo que llevaba años buscándome. Consiguió mi número de Travis. Sí, el mismo Travis que prometió no darlo a conocer. Se dio cuando mi madre apareció en casa de sus padres sollozando por su hijo desaparecido. Ni siquiera podía enojarme con él. Era manipuladora a su manera. ¿Dónde crees que Pierre se lo aprendió? Quería vernos en persona. Dije que nada de visitas a domicilio, nada de compartir direcciones. Acordamos un restaurante a medio camino entre nosotros, un lugar cerca de la primera 7 cerca de Sanesville. Terreno neutral. Conduje hasta allí el sábado siguiente. Ella trajo a mi padre. Parecían mayores, cansados. Mi padre había subido de peso. El cabello de mi madre estaba casi canoso ahora. Una parte de mí sintió algo. No voy a mentir, pero lo mantuve bajo llave. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La camarera trajo café. Nadie pidió comida. Mi madre no dejaba de extender la mano por encima de la mesa para tocarme la mía y yo la retiraba. No es por ser cruel. Simplemente no confiaba. Cada vez que esa mujer recibía contacto, un favor estaba justo detrás. Luego esperé porque sabía que esto no se trataba de reconciliación. Mi mamá tardó unos 20 minutos en ir al grano. Pise necesitaba un auto para su cumpleaños número 21. Le avalaron un préstamo de 28,000 pesos para un Dodge Charger. Pise hizo pagos durante 3 meses y luego dejó de pagar. El banco fue tras mis padres como avalistas. Estaban ahogados, atrasados con la hipoteca y con 2 tarjetas de crédito. Mencionaron una deuda total de alrededor de 43,000 pesos. Solo necesitamos un poco de ayuda. Mi mamá dijo que incluso 5,000 pesos nos mantendrían a flote. Mi papá ni siquiera podía mirarme. Solo miraba su café. Les hice una pregunta. ¿Vas a disculparte por cómo me trataste? ¿Disculparte por qué? Ambos me miraron con caras inexpresivas y mi papá comentó, «Te fuiste por tu cuenta». Y mi mamá dijo, «No te echamos». Dejé que el silencio se extendiera unos 10 segundos antes de decir, «Necesito pensarlo. Dame un par de semanas». Conduje a casa y ni siquiera entré a mi apartamento de inmediato. No fue la cifra de la deuda lo que me afectó. La gente se ahoga en deudas todos los días en Ohio como si fuera un pasatiempo. Fue la parte en la que no podía mencionar ni una sola cosa que hubieran hecho mal. Ni una sola. Tenían un guión en la cabeza donde yo era el villano y ellos eran las víctimas confundidas de mi actitud. Subí y le conté a Janelle la versión corta. No reaccionó como una persona normal. La gente normal dice, «Eso está mal». Janelle se convirtió en la jefa de proyecto. Me pidió el total de la deuda, los nombres de los prestamistas, el modelo del coche, los datos de la balista como si estuviera preparando un informe de cierre. Luego me atacó con, «No puedes dejar que pierdan la casa sin más. Si pasa, todos te mirarán. Todos, no ellos, no Pierce». Durante la semana siguiente,
Siguió insistiendo en soluciones. Todo terminó con mi dinero saliendo de mi cuenta rápidamente. Luego empezó a hacer pequeñas peticiones. Agregarla como usuaria autorizada en mi tarjeta. Para emergencias, dejarle ver mi aplicación de ahorros. No la juzgo. Solo quiero un plan. Darle el número de mi mamá. Si manejamos esto bien, te respetarán más. Eso me sonó familiar. La misma energía que mis padres. La gente que oye sabe y piensa que es el comienzo de una conversación. Le dije que no. Tranquila, firme. Se rió como si fuera una broma, pero su rostro se tensó como la gente cuando se da cuenta de que no eres la versión fácil de ti, de lo que no me di cuenta hasta más tarde. La llamada de mi mamá desde número desconocido seguía en mis llamadas recientes. Yanel tenía acceso a mi teléfono mientras dormía. No necesitaba que le diera el número. Solo necesitaba que no le prestara atención. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar. Mi mamá mencionó una tarjeta de crédito que abrieron hace años y que Pise debía pagar. Ella lo dije casualmente como si no fuera nada. Así que saqué mi propio informe de crédito, revisé 3 agencias, y ahí fue cuando lo encontré. 3 cuentas que nunca había abierto. Una tarjeta Capital One con un saldo de 6,200 pesos, abierta cuando tenía 16 años. Una tarjeta de crédito de una tienda de muebles, 2,100 pesos, abierta cuando tenía 17 años. Y un préstamo personal a través de una cooperativa de crédito local, 8,400 pesos, abierto 6 meses después de cumplir 18, probablemente pensando que nunca revisaría mi crédito. Un total de 16,700 pesos en deuda a mi nombre que nunca autoricé. Me temblaban las manos cuando leí el informe. No reaccioné de inmediato. Eso es lo que pasa con la verdadera venganza. No es una jugada fácil. Es una construcción lenta. Lo primero que hice fue llamar a la FTC y presentar un informe de robo de identidad. Obtuve un número de caso. Luego presenté disputas con las 3 agencias de crédito, Equifax, Experian, TransUnion, citando las cuentas fraudulentas y adjuntando el informe de la FTC. También presenté una denuncia policial en mi condado actual, lo que creó un registro oficial. Luego consulté con una abogada especializada en derechos del consumidor. La consulta inicial fue gratuita, 30 minutos, pero eso fue todo lo que necesité. Me explicó que el fraude de identidad en Ohio se rige por el RC 2913.49 y que el grado de responsabilidad depende de la cantidad. Según la ley de informes de crédito justos, podría obligar a los acreedores a investigar y eliminar esas cuentas. Si se confirmaba que las cuentas no estaban autorizadas, los acreedores podrían perseguir a los verdaderos solicitantes, es decir, a quien quiera que usara mi información. También me dijo algo inesperado. Estuve sentada en mi escritorio una semana entera, con un miedo terrible porque sabía que si la investigación salía mal, aún tendría que luchar contra la deuda. Mi abogada presentó una disputa de seguimiento con más pruebas. Cambiaron de opinión. Las 3 cuentas fueron marcadas como fraude verificado. Dejaron de cobrar dinero a mi nombre. Mi puntaje crediticio, que había bajado a 588, comenzó a mejorar de nuevo. La denuncia policial resultó en una remisión a la Fiscalía del Condado. 3 cargos. Y como mi madre fue identificada como coautora en la solicitud de la cooperativa de crédito, ahora había un registro documental directo. Escribí una carta certificada a mis padres. No había tribu de dietas ni moción, solo los números de cuenta, los identificadores de los casos de disputa, el número de informe de la FTC, el número de informe policial y una exigencia de reembolso total en 60 días o, de lo contrario, colaboraré completamente con cualquier investigación criminal enviada por correo certificado con acuse de recibo. El jueves, firmaron. El tiempo empezó a correr. La ley. Eso, mi madre intentó comunicarse, no para disculparse, sino para explicar. Dijo, hicimos lo que teníamos que hacer. Casi me reí porque eso es lo que dice la gente que nunca paga por lo que hace. Pise intentó intervenir con, hermano, te estás pasando. Como si esto todavía fuera cosa de Gino y pudiera librarse con una cara triste. El fiscal me preguntó si quería añadir algo. Miré a mis padres y luego a Pierce, y no dije mucho. Les dije que lo llamaran como quisieran. Pero es robar la identidad de alguien. Está por escrito y lo he vivido desde pequeño. A mi padre le temblaban las manos. Mi madre tenía el rostro tenso, como si intentara no llorar. Pierce parecía enfadado, pero era la clase de enfado que nace de la incapacidad de controlarse, no de que le hagan daño. El fiscal me dio las gracias y se despidió. Eso fue todo.
No hubo final de película ni evasión. La fiscalía simplemente tomó notas, ya que el papeleo era legítimo. Janelle seguía sentada en el vestíbulo cuando se fueron. Como era de esperar, se levantó y gritó: «Está haciendo esto para destruirlos. Siempre ha sido vengativo». Ni siquiera la miré al responder. «Deja de audicionar. No formas parte de mi vida». Mi abogado lo anotó. Otra infracción de la CPO que añadir al expediente. Mi madre intentó agarrarme de la manga mientras pasaba junto a las sillas. Retro City and Paso. «¿Estás contenta ahora?», preguntó en voz baja. Le dije la verdad. No estoy contenta. No estoy ocupada. Me fui sin mirar atrás, porque es lo único que funciona con quienes solo te prestan atención cuando necesitan algo. Se forjaron su existencia en torno a mi nombre. Dejé de dejar que lo hicieran y todo se vino abajo. Si te gusta este video, suscríbete. Sin duda, nos ayuda a Canal y a nosotros a conseguir más y mejores historias. Gracias.